Vamos a ver ahora el siguiente tema. Elementos en la circunferencia. Es prácticamente un repaso, aunque necesitamos puntualizar algunos elementos que cuando resolvemos problemas en ocasiones se nos complica o no entendemos bien las palabras adecuadas. Vamos a recordar que la circunferencia son todos los puntos que equidistan de un centro. Es exactamente lo que encierra a un círculo. Y el círculo es toda la superficie que está dentro o que está encerrada en una circunferencia. Para calcular prácticamente la circunferencia estaríamos hablando de perímetro. Y el círculo estaríamos hablando de área. Entonces, cuando hablamos de la circunferencia o de su perímetro del círculo, prácticamente vamos a emplear esta fórmula, 2pi por radio o bien pi por diámetro. Sabemos que 2 radios hacen un diámetro. Y para calcular el área de toda esta superficie sería pi por radio al cuadrado. Para recordar solamente estas fórmulas. Y ahora vamos a ver algunos elementos importantes de la circunferencia. El radio, pues simplemente va del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Entonces, el radio va del centro, es un segmento de recta que va del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Una cuerda va a ser prácticamente un segmento limitada por 2 puntos de la circunferencia. Luego, decíamos, si ahora tenemos un segmento que pasa exactamente por el centro, entonces a esto ya le estaríamos llamando diámetro. El diámetro sería el segmento o sería una cuerda que pasa exactamente por el centro de la circunferencia. Otro elemento importante sería la recta secante. Una recta secante corta a 2 puntos a la circunferencia. Pasa cortando a la circunferencia en 2 puntos. Esa sería una recta secante. Recta secante. Hay otra recta muy importante que toca solamente a un punto de la circunferencia. Toca a cualquiera de los puntos de la circunferencia y a esta recta se le llama recta tangente. Ya en grados superiores, prácticamente en una curva, igual, la recta tangente es aquella que va a tocar solamente un punto a esa curva. Otra recta importante sería aquella recta exterior a la circunferencia. Y esa recta que no toca a ningún punto de la circunferencia, simplemente le vamos a llamar recta exterior. Exterior. Ahora, otros elementos que intervienen en la circunferencia, que en ocasiones cuando resolvemos problemas se hacen referencia a estos elementos. Nuevamente, si tenemos ahí el centro y
si cortamos exactamente en dos partes iguales a la circunferencia, entonces estamos hablando precisamente de una semicircunferencia. Si ahora simplemente no corta por la mitad, sino está tocando a dos puntos, de esa manera, a este segmento de la circunferencia le vamos a llamar un arco de la circunferencia. Son elementos que vamos a ocupar posteriormente para resolver algunos problemas que interviene una circunferencia. Otros elementos muy importantes son los ángulos que se forman o que están en una circunferencia. El ángulo que se forma por un segmento de esa circunferencia, este ángulo alfa, le vamos a llamar ángulo central. Ángulo central. Si ahora el ángulo lo está formando dos cuerdas, no dos radios, el ángulo central, observen que está formándose por dos radios, y el ángulo que está formándose ahora por dos cuerdas, vamos a llamar un ángulo beta. Este ángulo beta sería un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito en relación con el ángulo central es de que va a valer exactamente la mitad del ángulo central. Es decir, si el ángulo central vale 60 grados, este ángulo inscrito va a valer 30 grados. Son cosas muy importantes que para resolver problemas a veces debemos de saber. Otro ángulo que se forma en una circunferencia sería con una recta tangente y una recta secante. Este ángulo es un ángulo semi inscrito. Y hay dos ángulos más que podemos ubicar en una circunferencia, que sería en cualquier punto diferente al centro, un ángulo interior, un ángulo interior. Y por último, con dos rectas secantes, un ángulo exterior. Otro elemento importante que está en la circunferencia es la longitud de arco. La longitud de arco equivale exactamente a
esta parte del perímetro o esa porción del perímetro de la circunferencia. El segmento que va de A a B sería la longitud de este arco. Y para calcular esta longitud vamos a emplear esta fórmula. La longitud de arco es igual a el ángulo por el radio, pero el ángulo debe estar dado en radianes. Esto es muy importante para emplear esta fórmula. Existen otras fórmulas, sin embargo, vamos a quedarnos por el momento con esta que se entiende muy fácilmente. Entonces, la longitud del arco es igual a el ángulo por el radio. Únicamente con eso multiplicamos y obtenemos cuánto vale esta longitud del arco. Ahora, como regularmente en algunos problemas nos van a dar el ángulo en grados, necesitamos conocer lo siguiente. Para aplicar esta fórmula nos dicen que el ángulo debe estar dado en radianes. Vamos a recordar que el valor de pi vale 3.1416 aproximadamente, y este valor de pi que hemos ocupado para calcular el perímetro, el área, regularmente ocupamos este valor, y este valor de pi de 3.1416 está dado en radianes. Y el valor en grados del mismo valor de pi, pero ahora en grados, vale 180 grados. Entonces es muy importante en trigonometría saber cuándo manejar el valor de pi en grados y cuándo manejar el valor de pi en radianes. Por el momento, para encontrar la longitud, me dicen que este ángulo debe estar dado en radianes. Vamos a usar un tipo de conversión. Si dividimos 180 grados entre 3.1416, me da aproximadamente 57.3, y este valor de 57.3 sería en grados. Es decir, si yo tengo una cantidad determinada de radianes y lo quiero pasar en grados, entonces ese número de radianes lo multiplicaría yo por 57.3. Y aquí se ve esta situación. Si multiplico 57.3 por 3.1416, aproximadamente me debe dar 180 grados. Ahora si hago la división al revés y divido 3.1416 entre 180 grados, entonces esta división me va a resultar 0.0175 aproximadamente radianes. Es decir, si me dan ya un valor en grados, multiplico por este número y obtendría yo ese resultado ya en radianes, como es lo que me están pidiendo. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Me piden calcular la longitud del arco, cuánto vale la longitud de A a B, en una circunferencia que tiene un ángulo central de 50 grados y está limitada por dos radios de 18 unidades, 18 centímetros, 18 metros, la unidad que se desee manejar. Con estos elementos y con esta situación ya comprendida, aplicamos nuestra fórmula. La longitud es igual al ángulo, 50, en este caso grados todavía, por 18. ¿Qué haríamos? Multiplico 50 por 0.0175 y este resultado ya estaría dado en radianes. Todo este resultado ya en radianes sería el valor de el ángulo. Y ya nada más lo multiplico por 18. Aunque aquí pues son productos o es un producto de tres factores, lo puedo manejar directamente en la calculadora y el resultado de la longitud sería
15.75 unidades lineales. Es decir, centímetros, metros, etcétera, etcétera. Aquí ya podemos decir que este número es aproximado. Si queremos hacerlo más cercanamente, entonces tendremos que utilizar todos los valores de pi. Es decir, esta cantidad que está aquí, manejarla en esta parte para no perder decimales, se multiplica por 50 y el resultado lo multiplicamos por 18 y nos quedaría un valor más exacto. Pero por cuestiones de una enseñanza que se pueda entender mejor, lo podemos dejar por el momento de esta forma. Entendiendo entonces que cualquier cantidad que nos den del ángulo, lo multiplicamos por este número para obtener ese ángulo en radianes y únicamente multiplicamos posteriormente por el radio. Otro ejercicio nos dice que calculemos la longitud de un arco en una circunferencia que tiene de radio 20 centímetros y un ángulo central de 67 grados. Podemos nuevamente hacer un dibujo, 67 grados más o menos, ubicamos aquí el ángulo, 67 grados, y el radio de 20 centímetros cada uno de sus extremos. Nuestra fórmula, longitud de arco, es igual a el ángulo, 67 grados, por el radio, que sería 20 centímetros. Lo primero que hacemos es 67, lo multiplicamos por 0.0175 y este resultado que nos dé lo multiplicamos después por 20 o directamente en la calculadora multiplicamos todo, así nada más, 67 por 0.0175 por 20 y el resultado aproximadamente en decimal me quedaría de 23.4 o 45 y estamos hablando de centímetros, 23.4 centímetros. De esta manera entonces, con esas formulitas podemos calcular la longitud de arco de una manera sencilla y rápido. Otro elemento que ahora podrían preguntarnos sería no la longitud de arco, sino el perímetro de todo el sector circular. Y el perímetro de todo el sector circular, pues ya sería muy fácil. Simplemente vemos que nos estarían preguntando toda esta parte de color rojo como un perímetro de ese sector circular. Y si ya tenemos el valor de esta longitud, entonces únicamente para tener todo el perímetro, pues aumentaríamos estos 20 centímetros más estos 20 centímetros y estaríamos hablando de 23 más 40. En total tendríamos 63.45 centímetros de perímetro del todo el sector circular, que sería algo muy fácil. Otros elementos que también esta fórmula nos permite, que ya en algunos problemas podríamos ver, es si tenemos esta fórmula como una ecuación, el ángulo por R es igual a longitud. Si nos dieran la longitud del arco, nos dieran el ángulo dado en radianes y nos preguntaran por el radio, entonces el radio es igual
a esa cantidad L entre el valor del ángulo dado en radianes. O también, si nos preguntaran por el ángulo en radianes, sería la longitud del arco dividido entre el radio. Estas tres formulitas, pues simplemente vistas como una ecuación, nos permite despejar cualquiera de las variables y encontrar ese resultado si tenemos dos datos. Pero el tema que ahorita nos interesa es simplemente la longitud de arco con esta fórmula, como ya lo hicimos. Aprovechamos esta longitud para conocer también cuánto es su perímetro de todo el sector circular. Vamos a ver también cuánto sería el área, ahora el área de este sector circular. Si ya tenemos su perímetro, podemos calcular también el área. Y para el área de un sector circular, área de un sector circular, vamos a dibujar, sería prácticamente toda esta parte. El área de ese sector circular. Y para el área del sector circular vamos a ocupar esta fórmula. El área es igual a el ángulo multiplicado por el radio al cuadrado y dividido entre 2. El área es igual al ángulo por el radio al cuadrado dividido entre 2. Y recordar que este ángulo debe estar dado en radianes. Ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo. Si el radio de este sector vale 1 metro y el ángulo que tenemos ahí nos dicen que vale 30 grados, entonces, ocupando esta fórmula, tendríamos que el área es igual a el ángulo, 30 grados, multiplicado por el valor que ya habíamos ocupado, 0.0175, para pasar este ángulo a radianes. Luego multiplicaríamos por el radio, que es 1 al cuadrado nos va a quedar 1, y todo esto que nos dé lo dividimos entre 2. El área sería prácticamente, así reduciendo algunas cosas rápido, 1 al cuadrado es 1 y 30 entre 2 sería 15, y ya nada más multiplicaríamos 15 por 0.0175. Y el resultado aproximadamente en decimal quedaría de 0.26 unidades cuadradas. 0.26 unidades cuadradas. De esa forma, pues estamos prácticamente resolviendo ya el área de todo el sector circular. Cualquier otro ejercicio, como veíamos anteriormente, podemos decir ahora, si tenemos un ángulo de 60 grados y radios de 20 centímetros, ocupamos igual
el área es igual a el ángulo 60 por 0.0175 por el radio, que es en este caso 20 elevado al cuadrado, y todo dividido entre 2. 60 entre 2 o 20 al cuadrado, sabemos que 20 por 20 son 400, la mitad de 400 serían 200, 200 por 60 y por 0.0175. Para no ocupar mucho la calculadora, 6 por 2 serían 12 y 3 ceros, y esto ya nada más por 0.0175. El área de este sector circular, con esos valores, nos quedaría de, vamos a usar la calculadora ahora sí, 12.000 por 0.0175, un resultado aproximadamente de 210 unidades cuadradas. 210 unidades cuadradas. De esa manera estamos calculando áreas de esos sectores circulares. Aprovechando ya que tenemos esta parte, podemos calcular otro elemento muy importante dentro de la circunferencia, que sería una corona circular. Una corona circular pues va a estar prácticamente limitada por dos radios. Vamos a hacer este un poquito más grande para identificar la corona. Son circunferencias concéntricas, es decir, tienen el mismo centro, y podemos calcular cuánto vale esta parte sombreada. Una corona circular. Para calcular esa parte sombreada, únicamente necesitamos saber cuánto es este radio, cuánto es este otro radio. Y el área simplemente de esa corona sería el valor de pi dado en radianes, nuevamente el valor de pi, que sería 3.1416, multiplicada por el radio mayor al cuadrado, restándole el radio menor al cuadrado. De esa manera podemos calcular el área de esa corona que se está formando. Un ejercicio que podemos hacer rápido ahorita, si nos dicen calcular el área de esa corona circular, si el radio pequeño vale 2 centímetros y el radio de la circunferencia mayor vale 4 centímetros. Entonces sería el área igual a pi, que multiplica el radio mayor 4 elevado al cuadrado menos el radio menor 2 elevado al cuadrado. El área es igual a pi, 4 al cuadrado son 16, menos 2 al cuadrado serían 4, 16 le quito 4, me quedan 12, y 12 lo multiplicaría yo ya nada más por pi. Pi dado en radianes, y el valor de pi en radianes, recuerden que es 3.1416. 12 por pi. El resultado, que sería 12 pi en decimales, aproximadamente es 37.0
699. 37.699 unidades cuadradas, porque estamos hablando también de áreas. Entonces son temas pequeñitos, pero muy importantes para resolver posiblemente una variedad de problemas con estos elementos que hemos visto.